Buenas tardes, somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre las redes de datos. Mis integrantes son Bello González Itzamín, Cisneros Díaz Marco Antonio, Quijano González Eric Iván y su servidora Hernández Gómez Ingrid. En este tema abordaremos una pequeña introducción a lo que son las redes de datos, conoceremos los tipos de redes de datos que hay, así como sus componentes y el funcionamiento básico. Diremos algunas conclusiones tanto de equipo como personales, y al final del video se dejarán unas referencias bibliográficas de la información que sacamos de este video. Comenzamos. Introducción. Las redes de datos son infraestructuras que nos permiten la transferencia de información entre dispositivos, personas y organizaciones, transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. Las redes de datos son fundamentales para mantener el flujo de información en el mundo digital. En esta presentación exploraremos qué son las redes de datos, sus tipos y cómo funcionan. En el marco conceptual de toda nuestra presentación tenemos qué son las redes de datos, que son sistemas que conectan dispositivos para intercambiar información y recursos. También los tipos de redes que tenemos por alcance, como local, regional, global, por estructura, distribuidas o centralizadas, o por tecnología con cable o inalámbricas. También tenemos sus componentes, que podemos tener los físicos, como los cables, equipos, los lógicos, que son protocolos o software, y para todo esto su funcionamiento, que también se basa en envío de recepción de datos y organización mediante normas y estructuras. En tipos de redes de datos tenemos 4 tipos. Primero vamos a enfocarnos en 2. Por extensión, que serían PAN, LAN, MAN y WAN. Y por función, punto por punto y cliente-servidor. En las de por extensión tenemos PAN, de sus siglas de Personal Area Network, que es una red de corto alcance destinada a la comunicación entre dispositivos personales. Un ejemplo es la conexión Bluetooth entre un smartphone y unos audífonos. La siguiente, que sería LAN, de las siglas de Local Area Network, es la red que opera en un espacio limitado, como en una oficina, escuela u hogar. Un ejemplo es la red Wi-Fi de una casa. La siguiente sería MAN, de las siglas de Metropolitan Area Network, que es una red que cubre un área más grande, como una ciudad o un campus. Un ejemplo serían las redes que conectan los sistemas de transporte público de una ciudad. Y la última sería WAN, de las siglas de Wide Area Network, que es una red que abarca grandes distancias como países o continentes. Un ejemplo claro sería el Internet. La siguiente clasificación, que sería por función, tenemos punto a punto. Es un tipo de red en la que todos los dispositivos conectados, llamados nodos, tienen el mismo nivel de privilegio y los nodos pueden conectarse directamente entre sí para compartir datos, recursos o servicios, sin depender de un dispositivo centralizado que controle la red. La siguiente, que sería cliente-servidor, es el modelo de red donde un dispositivo actúa como servidor, proporcionando servicios, datos o aplicaciones, mientras otros dispositivos actúan como clientes, consumiendo esos servicios. Un ejemplo sería un servidor de correo electrónico, como lo es Gmail, que almacena correos electrónicos y los entrega a dispositivos, que en estos casos serían los clientes, cuando lo solicitan. Otro tipo de redes de datos es que se clasifican por topología, que pueden ser por anillo, bus, estrella, malla, mixta o híbrida. Y también puede ser por tipo de conectividad, que puede ser inalámbricas o alámbricas. En el tipo de red por topología existen diferentes tipos, que puede ser anillo, bus, estrella, malla o mixta. En el anillo, los dispositivos se conectan con dispositivos vecinos, haciendo una interconexión entre todos. En el bus, todos se conectan dependiendo de un solo cable, puede ser de red o fibra óptica. Y de estrella, todos los dispositivos se conectan
mediante un hub o un switch, y eso hace todo el enrutamiento. Y el de malla es se conectan todos entre todos con diferentes protocolos de comunicación. Y la mixta es donde se combinan la mayoría de los diferentes tipos anteriormente vistos. Y el otro tipo de clasificación que sería por tipo de conectividad, que en este caso solo tenemos dos, que podría ser alámbrica, que puede ser por medio de cables de red, cables coaxiales o cables de fibra óptica. Y también puede ser por conexión inalámbrica, que puede ser por ejemplo el wifi, o enlaces inalámbricos, como lo pueden ser las telefonías móviles. Componentes de las redes de datos. Los componentes de las redes de datos son elementos fundamentales que conforman una red y permiten la comunicación entre dispositivos. Los componentes incluyen tanto el hardware como el software. En el hardware, como ya sabemos, son los elementos físicos que podemos tocar, como routers, switches, cables, computadoras, servidores, entre muchas otras cosas más. Algunos ejemplos que pondré son, por ejemplo, los routers, que tenemos enrutadores que conectan redes distintas, seleccionan rutas óptimas para paquetes que soportan protocolos como OSPF y BGP. También por otro lado tenemos los switches, que son conmutadores que interconectan dispositivos dentro de una red gestionando el tráfico interno de forma eficiente. Y ya por otra parte tenemos los cables, que son medios físicos de tránsito, que por ejemplo tenemos los cables o parte trenzado, que se llaman los coaxiales o la fibra óptica. Ahora con el software tenemos que son los programas que controlan el hardware y permiten la comunicación entre los dispositivos como sistemas operativos, protocolos de red, aplicaciones. Estas las podemos encontrar caracterizadas por tener protocolos y herramientas de monitoreo. Dentro de los protocolos puedo mencionar, por ejemplo, en TCP o el IP, que son base de Internet. O también por otro lado tenemos el HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, que son protocolos para la web, transferencia de archivos, correo, dominios y direcciones IP. También podemos encontrar por otra parte sistemas operativos con red que gestionan recursos como Windows Server, Linux, Cisco y iOS. También por otro lado tenemos aplicaciones de red que son para acceso de recursos como navegadores y clientes de correo. Y también tenemos herramientas de gestión que supervisan las redes como SNMP, RMON. Ahora, por otro lado, en herramientas de monitoreo tenemos Wireshark, que analiza paquetes para detectar problemas de red. También tenemos NMS, para que sirve de vista centralizada como monitoreo de rendimiento y seguridad. Y ya ahí podemos encontrar muchas, bastantes más. Les hablaré sobre el funcionamiento básico de las redes de datos, cómo se transmite la información a través de ella y los protocolos que aseguran que los datos lleguen de manera eficiente y segura. En este contexto abordaremos dos conceptos importantes, que es la división de la información y el enrutamiento, así como protocolos TCP, IP y el modelo OSI. Sabemos que las redes de datos son un sistema que permite la transmisión de información entre diferentes dispositivos como computadoras, servidores y otros equipos conectados. Su objetivo principal es compartir datos de manera eficiente y segura. En este proceso, como antes mencionado, uno de los conceptos es la división de información, que para transmitir datos de manera efectiva, la información se debe de fragmentar en unidades pequeñas que se llaman paquetes. Estos paquetes viajan de manera independiente a través de la red, que lo que permite es encontrar una ruta más rápida o más eficiente para llegar a su destino. Como otro concepto tenemos el enrutamiento. Una vez que los paquetes hayan sido generados, un sistema de enrutamiento determina cómo debe de llegar a su destino. Los enrutadores
que son dispositivos encargados de dirigir la red de tráfico, examinan la dirección de destino de cada paquete y deciden por qué ruta va a viajar. Este proceso está basado en las condiciones de la red y las direcciones de origen y destino. TCP/IP, que en sus siglas en inglés Information Control Protocol e Internet Protocol, es el conjunto de protocolos que gobiernan la comunicación de Internet y redes similares. Son responsables de asegurar que los datos se transmitan correctamente y lleguen a su destino. Estos se dividen en paquetes, que es el protocolo TCP, donde se encarga de dividir la información en paquetes pequeños. Esto facilita su gestión y permite transmitir grandes volúmenes de datos a través de la red de manera eficiente. El reenvío de los paquetes por la ruta más eficiente, que es el IP, se encarga de la dirección y el enrutamiento de los paquetes. Cada paquete lleva una dirección de origen y su destino. Los enrutadores utilizan esta información para decir cuál es la mejor ruta disponible. La elección de ruta se basa en varios factores como la congestión de la red o la distancia. Modelo OSI, que significa Open System Interconnection, es un marco conceptual que describe las funciones de la red de telecomunicaciones. Este modelo divide el proceso de comunicaciones en 7 capas. Cada capa tiene una función en específico que contribuye al correcto envío de recepción y envío de datos. Hablaré un poco sobre estas 7 capas que es del modelo OSI, empezando por la capa física. Esta capa se encarga de la transmisión de datos a través del medio físico, ya sea por cables o señales inalámbricas. También se ocupa de las características eléctricas y la señalización. También tenemos el enlace de datos, donde asegura que los datos lleguen de un dispositivo a otro y regula el acceso al medio, como en una red de Ethernet o de Wi-Fi. Aquí se realiza la corrección de errores y el control de acceso al medio. Capa de red. Es donde opera el protocolo IP. Se encarga del enrutamiento de los paquetes a través de la red. Esta capa garantiza que los paquetes lleguen al destino correcto, administrando la segmentación y el direccionamiento. Capa de transporte. En la capa, los protocolos TCP y UDP aseguran que los datos entre dispositivos. El TCP garantiza que los datos lleguen completos y sin errores, mientras que el UDP llega más rápido, pero es menos confiable. También la capa de sesión gestiona las sesiones de comunicación, asegurando que los datos se intercambien de manera continua durante la conexión y que la sesión mantenga activa. También la capa de presentación se encarga de la representación de los datos como la codificación y la comprensión. Su función es garantizar que los datos sean entendibles por las aplicaciones de capa superior. Y por último tenemos la capa de aplicación. Es la capa más cercana al usuario. Aquí es donde interactúan las aplicaciones de software como navegadores web o clientes de correo electrónico, utilizando los servicios y proporcionándolo en capas inferiores. Las redes de datos son fundamentales en la comunicación moderna, permitiendo la interconexión de dispositivos a través de medios físicos y virtuales. Su estructura se basa en nodos y enlaces que permiten la transición de datos de manera eficiente. Existen diferentes tipos según su tamaño y propósito, como las redes locales, las redes metropolitanas y las redes de área amplia. Conclusión es que las redes de datos son un pilar fundamental en la comunicación actualmente en la sociedad que está interconectada. Como equipo hemos aprendido cómo se estructura y se opera la transmisión de información desde lo teórico hasta lo práctico. La constante evolución de la tecnología no solo impulsa la innovación,
sino que también mejora la calidad de vida, permitiendo una comunicación más rápida, confiable y accesible para todos. Para que pueda existir la comunicación en una sociedad hoy en día es necesario tener redes de datos por todas partes y gracias a ellas tenemos los avances de la tecnología que hoy en día existen. En conclusión, las redes de datos permiten la eficiencia entre la comunicación entre dispositivos al dividir y enviar información en paquetes que llegan a su destino. Fundamentalmente, para las tecnologías de Internet y comunicación en tiempo real, abriendo un mundo de posibilidades tecnológicas. Es muy interesante este tema y gracias a este video conocí cómo se envían y reciben datos y diferentes protocolos que se implementan en las redes de datos. Como conclusión, podemos decir que las redes de datos son sistemas esenciales que permiten la conexión y el intercambio de información entre dispositivos. Se clasifican según su alcance, tipología, tecnología, utilizando hardware, software y diversos medios de transmisión.